Hola, hola de nuevo. Entonces, bueno, los que están en la clase ya los he saludado como 15 veces, pero los que están viendo este video, vamos a ver ahora la parte del REST API de Elasticsearch. A ver, en teoría ya ustedes deben saber cómo se estructura Elasticsearch, cuáles son los conceptos de Elasticsearch internos, cuál es la estructura, cómo funciona a gran escala, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora de manera práctica cómo insertamos un documento, cómo lo eliminamos, cómo creamos un índice y cosas así en Elasticsearch, ¿no? Dijimos que para interactuar con Elasticsearch se decía a través de un REST API, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo creamos índices, insertamos datos, buscamos datos y eliminamos datos de estos índices. Ok, entonces aquí primero recordarles un poco esto, ya que los que están en clase lo vieron hace un ratito, pero los que están viendo el video quizás no. Entonces, dijimos que un índice en Elasticsearch es parecido a una base de datos en el mundo relacional, ¿no? Un tipo en Elasticsearch es parecido a una definición de tabla en las bases de datos relacionales y un documento es parecido a una definición de fila. Entonces, para que se vayan acordando un poco de estos conceptos, porque como son conceptos nuevos, quizás les es más útil asociarlo a conceptos que ya ustedes tienen integrados en su mente. Porque en el mundo relacional, cuando a ustedes le dicen base de datos, ustedes saben lo que es una base de datos, lo que es una tabla, lo que es una fila, ¿no? Pero en Elasticsearch, para que puedan asociarlo a esto y les sea más fácil ya pensar. Cuando yo les diga, no, el índice tal, ya ustedes saben que me estoy refiriendo a una como base de datos de Elasticsearch, ¿ya? El tipo usuario, es como si me estuviera refiriendo a la tabla usuario. Y el documento tanto, ya me estoy refiriendo a una instancia de usuario en sí, ¿ok? Aunque esto no maneja tablas por detrás ni nada por el estilo, ¿ya? Es solamente para que ustedes tengan un mapeo uno a uno y les sea más fácil digerir estos nuevos conceptos, ¿ya? Bueno, aquí hay otro link de instalación por si el anterior no le funcionó. Ya, yo creo que yo agregué este link de instalación porque el anterior a mí me dio algunos problemas. Yo utilizo Ubuntu 18, ya, no sé cuál Ubuntu utilizarán ustedes o si utilizarán otro Linux. Si utilizan otro Linux, bueno, pueden buscar Elasticsearch cómo instalarlo para la distribución que utilicen o para Windows, para lo que sea, ya. Yo traté de instalarlo en Colab y se instala y todo, pero el tema es que como nosotros nos comunicamos con Elasticsearch a través de un REST API, Colab no me hace disponible los puertos, ¿ok? No sé si después ustedes ven algo de cómo instalar Elasticsearch en Colab, me envían el enlace para leer el artículo o algo así, porque sería súper interesante. Pero Colab, por un tema de seguridad y de mil cosas, ¿no? Les asigna a usted un servidor en la nube, pero no les permite acceder a los puertos internos de ese servidor. Es decir, todos los puertos de ese servidor están cerrados. Entonces, si yo creo Elasticsearch y quiero comunicarme con con el REST API de Elasticsearch, tendría que comunicarme con ese servidor Colab en el puerto 9200. Y Colab tiene todos sus puertos cerrados, así que no hay manera. O yo no encontré manera, además que a lo mejor ustedes encuentran alguna manera y si encuentran alguna manera, por favor, nos lo hacen ver que igual me ayudaría harto porque a veces uno está probando cosas chicas y en lugar de estar, porque a ver, yo básicamente mi computador es Windows, entonces yo trabajo harto con Linux también porque como desarrollo hay muchos desarrollos, sobre todo los que están a nivel de server y eso, que hay que hacerlo en Linux, ¿ya? Porque ustedes saben que Windows es el sistema operativo más utilizado en escritorio, pero en servidores casi todo el mercado se lo lleva Linux, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos programando algo para Linux, de hecho, por eso fue que al principio de la asignatura yo les enseñé cómo interactuar con la shell de Linux, porque cuando ustedes creen un clúster de Hadoop, no lo van a estar haciendo en nodos que tienen Windows, sino en nodos que tienen Linux, ¿ya? Y estos nodos, para poder interactuar con los datos y hacer pruebas en partes pequeñas de los datos, lo pueden hacer a través de la shell, en lugar de estar mandándole un MapReduce a Hadoop ni nada por el estilo. A lo mejor lo que quieren hacer es algo pequeño, entonces no tiene sentido que estén creando un MapReduce o que estén comunicándose con Spark ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces también es súper útil que ustedes sepan cómo utilizar la shell. ¿Ya? Entonces,
eso, yo aquí básicamente lo que tengo es una máquina virtual, que esa máquina virtual cada vez que necesito eh, crear algún proyecto de desarrollo o algo así, es decir, en VirtualBox creo una nueva máquina virtual con Linux, con Ubuntu, y Ubuntu yo el que utilizo es el 18, ¿ya? El sistema operativo, la versión 18, ¿ya? Y en base al Ubuntu ese, ahí yo instalo los programas que necesite, ¿ok? Y entonces después cuando uno lo quiere replicar en algún nodo, ya es más fácil porque los pasos que uno sigue acá son los mismos que siguen en el nodo. De hecho, este Ubuntu parece que es la versión gráfica, pero ustedes pueden en VirtualBox instalar un Ubuntu que es como minimalista, que ustedes se loguean y no tiene interfaz gráfica. La interfaz gráfica del usuario la quita y tiene solamente interacción con el shell. ¿Ya? Y en un shell ustedes pueden hacer todo lo que hacen de manera gráfica, y de hecho yo se los recomiendo que lo practiquen, hacer todo en el shell, porque si ustedes en algún momento tienen que interactuar con un servidor, esta habilidad es una habilidad muy útil y les va a servir mucho en la vida a la hora de interactuar con un servidor o con alguna cosa que esté corriendo en la nube también. Casi siempre es con Linux y por lo tanto el chat de Linux les va a ser muy útil. Entonces, eh, por lo general los servidores de Linux no corren interfaz de usuario, ¿ya? Porque no hay nadie que conecte un display al servidor y esté viendo en el display qué cosa, no. Generalmente cuando nosotros tenemos un servidor, lo que hacemos es que nos conectamos SSH con el servidor, SSH es un protocolo seguro para intercambiar información, y entonces ahí me logueo e interactúo con la shell de ese servidor, ¿ok? Eso es generalmente como se trabaja. Ahora, a lo mejor ustedes quieren instalar interfaz de usuario y después que tienen instalada la interfaz de usuario, instalar algún programa de escritorio remoto, pero fíjense que todo eso va a estar ocupando espacio de memoria, espacio de disco duro en su servidor, entonces sí se puede hacer y quizás para los que estén adaptados a utilizar el mouse y la interfaz de usuario lo hagan a través de eso, pero no es lo que se hace generalmente. ¿Ya? Generalmente lo que se hace es que en cada nodo se instala como un Linux minimalista que lo único que tiene es acceso a la shell, ¿ya? Y no instala la parte del kernel que tiene que ver con la interfaz de usuario, no la instala, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Entonces ahí también pueden ustedes instalar el Ubuntu así minimalista que solamente tiene la shell y sobre eso instalar Elasticsearch, ¿ya? Para que practiquen cómo trabajar con Elasticsearch a nivel de servidor. Y eso lo pueden hacer de manera local, pero instalarlo en un servidor sería la misma cosa que instalarlo de manera local. La única diferencia es que cuando ustedes lo instalen, va a haber, déjenme buscar un segundito algo, va a haber un archivo, ¿ya? Va a haber un archivo, déjenme ver si lo encuentro acá. Sí. Va a haber un archivo que se va a llamar elasticsearch.yml, es decir, YML, que es un YAML, de los que yo le estaba diciendo. A ver, le voy a poner acá para que lo vean. Ahora aquí copié el archivo para acá, para esta carpeta, es elasticsearch.yml. Entre los desarrolladores se dice que es una buena práctica ponerle la extensión completa, ¿no? Ponerle a los archivos YAML, es bueno ponerle YAML, ¿no? Dicen que es una buena práctica, pero bueno, los que hicieron Elasticsearch no concuerdan con eso, parece, porque simplemente le pusieron YML como extensión. ¿Ya? Pero bueno, básicamente cuando ustedes instalen Elasticsearch, en una de las carpetas va a estar este archivo, ¿ya? Y en ese archivo es un archivo de configuración, ¿ya? Es un archivo de configuración que se los voy a mostrar acá, a ver, me apareció acá. Elasticsearch.yml es esto, ¿ya? Ese es el archivo de configuración de Elasticsearch. Ahí yo no le he agregado nada, todo este texto lo trae, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, esto es una variable que tiene. Entonces ustedes pueden descomentar la variable y ahí
Bueno, en este caso es si el environment está creado. Ya, en este caso no hay nada creado, entonces, pero las determinadas, los determinados parámetros de Elasticsearch ustedes los pueden editar acá. Y de hecho ahí pueden ir a la guía, ver la configuración del setup. Ya, aquí le pueden poner el nombre al clúster que ustedes tengan. Este aquí le puse Colab Cluster porque estaba tratando de crearlo en Colab, pero no tuve, es decir, lo pude instalar, pero no tuve manera de acceder al puerto 9200. ¿Ya? Es decir, no me da como el IP en el que está corriendo el servidor, el IP público. De hecho, el servidor, de hecho, yo creo que quizás no tenga ni IP público, ya, sino que tenga un IP privado. Y, y Colab lo que hace es que se comunica con una subnet privada y cosas así. ¿Ya? Pero bueno, sería ideal que tuviera IP público para yo poder acceder al IP público en el 9200 y poder hacer estas cosas. Bueno, no me deja. Me imagino por un tema de seguridad y eso. Ya, entonces en cada nodo, recuerden, ustedes tienen 100 nodos en su clúster. Entonces en cada nodo ustedes tienen que instalar Elasticsearch. Y en cada nodo van a tener que poner el mismo clúster, ya, para que todos esos nodos sepan que pertenecen al mismo clúster. Y a cada nodo le deberían poner un nombre, ya, en este caso yo le pongo master node, le pueden poner master 1 node, master, pueden crear varios master, varios data node, ya. Y entonces aquí, si el nodo va a ser función de master, ustedes le ponen true. Si el nodo va a ser función de data, le ponen false. Le ponen true también. Pero hay veces que a las personas no les gusta que el master esté almacenando datos también, entonces a veces dicen que es buena práctica que el máster se dedique solamente a distribuir y que no almacene datos para que no hayan cuellos de botella. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes ven cómo distribuyen eso. Pero básicamente, cuando ustedes instalen Elasticsearch en un nodo, ustedes de esta manera tan fácil le dicen si es master o si es data o si es los dos o si no es ninguno. ¿Ya? Y para Hadoop también es así. ¿Ya? No, nosotros no llegamos a instalar Hadoop, pero en Hadoop pasa lo mismo. Usted instala Hadoop y hay un archivo de configuración que tiene los parámetros de Hadoop y ustedes, pero bueno, Hadoop sí tiene muchísimos más parámetros. ¿Ya? Y entonces en base a los parámetros que tengan, ustedes pueden decirle, mira, esto es un master node, esto es un data node. ¿Ya? Entonces básicamente ya ahí tienen si es master, si es data, a veces hay algunos más alguna cosa. Mira, la cantidad de charts que va a venir por defecto, ¿ya? Fíjense, es el número, estos comentarios no los escribí yo, estos comentarios ya vienen en el archivo de configuración de Elasticsearch. El número de char ya en las que se divide un index, ya por defecto es 5. Es decir, si yo aquí no pongo nada, lo comento, si el símbolo de número es comentado, si yo aquí lo comento, él le va a poner 5 por defecto, ¿ok? Y aquí es el número de réplicas, que por defecto es 1. Si yo le quiero poner 3 réplicas, es así. ¿Ya? Ahora, cuando le pongo 3 réplicas, la cantidad de bytes que va a consumir es mucho mayor. ¿Ok? Ok, entonces, a ver, una cosa, cuando yo le pongo aquí una réplica, yo estoy almacenando los datos duplicados, porque tengo el original y una réplica. ¿Ya? Es como el concepto que tiene eh, Elasticsearch. Y entonces, fíjense lo que dice acá. Cuando están trabajando en una máquina local con índices pequeños, ya no tiene sentido que dividan el índice en varias partes, entonces le pone el número de char a 1 y el número de réplicas a 0. ¿Ya? De hecho, cuando no están trabajando con Big Data y están utilizando Elasticsearch para otras cosas, lo ideal es que lo definan así, ¿ya? Que no pongan, que pongan número de char 1 y la cantidad de réplicas en 0. Ok. Aquí le explican varias cosas, qué cosa es el número de char, qué cosa es el número de réplica, ya, en caso de que no sepan. Ya aquí ustedes pueden definir dónde va a estar la configuración en caso de que la configuración esté en otro camino, dónde van a estar los datos, porque Elasticsearch define un lugar donde va a almacenar los índices y esas cosas, por defecto, ¿no? Pero si ustedes quieren que los índices, las bases de datos que van a ir creando ustedes se almacenen en determinado lugar, aquí le dan el camino donde lo quieren que lo almacenen, ¿ok?
Incluso pueden darle varios caminos. Ya, entonces ahí pueden ver los logs, los plugins, si quieren agregarle. Ya tiene muchas cosas. A ver, network host. Ya, bueno, de hecho aquí, si ustedes tienen corriendo esto en un servidor, aquí tendría que ponerle el IP de su servidor. ¿Ok? Y el puerto. Aquí por defecto es 9200, pero puede ser eh, que lo quieran correr en otro puerto. Ya, entonces, ya aquí, ya fíjense que aquí le dice cómo correrlo en AWS. AWS es Amazon Web Service, lo que le decía yo de las nubes. Ya, pues cómo crearlo en la nube, le dan varias opciones, varias cosas. Y aquí de todas maneras, si ustedes quieren, después pueden probar con esto. Si quieren, creen 2 o 3 máquinas virtuales en una misma subnet y esas máquinas virtuales instalenle Elasticsearch y traten de comunicarlas entre ellas. Ya no le den muchos recursos a la máquina virtual porque si no, si le dan 4 gigas de memoria a cada máquina virtual, su computador local debe tener más de 12. Ya, porque recuerden que cuando ustedes corren una máquina virtual, en realidad son virtuales, pero están consumiendo recursos de su máquina local. ¿Ok? Entonces eso. Así se configura Elasticsearch una vez que lo tienen instalado. Entonces, ya. El formato de hacer preguntas al REST API es este de acá. El host donde tengo instalado Elasticsearch. En este caso es localhost porque lo tengo instalado en mi máquina, pero si yo lo tuviera instalado en 54.80.90.108, aquí yo le tengo que pasar el IP y el puerto, que por defecto es 9200, pero yo puedo cambiarle el puerto. ¿Ok? Aquí le tengo que pasar el índice en donde estoy haciendo la consulta, el tipo, es decir, la tabla donde estoy consultando y qué acción quiero hacer. Insertar, buscar, eliminar, ¿ya? Y le puedo pasar un ID o no, en dependencia de... Bueno, en caso de que quiera eliminar, tengo que pasarle el ID. Si quiero buscar, no tengo por qué pasar el ID. ¿Ya? Ahora, esto son cosas bien generales que yo puedo querer hacer antes de trabajar con la base de datos. Primero, si yo quiero indexar, quiero saber cuáles son los índices que hay en esa base de datos, perdón, en Elasticsearch, yo le doy el nodo, el puerto, le paso guión bajo cat, ¿ya? Índices y eso me va a dar cuáles son los índices. ¿Ok? Entonces, el estado de un índice, por ejemplo, aquí estoy asumiendo de que existe un índice que se llama company. ¿Ok? Y entonces, si yo quiero saber el estado del índice, si está corriendo, en cuántos nodos, todo eso, le paso esta URL. ¿Ya? Recuerden que esto es un REST API, por lo tanto se está comunicando a través de URL. ¿Ya? Las REST API, lo bueno que tiene es eso, que el HTTP lo trabaja con HTTP, entonces lo puedo hacer con cualquier lenguaje de programación, es decir, yo podría hacer un llamado HTTP acá con Python y la respuesta almacenarla en una variable y después en base a la respuesta hacer determinada cosa, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, están buscando los datos de todos los empleados, entonces sería lo mismo, el índice, el tipo y la acción, que en este caso sería search. Entonces, vamos a ver ya cosas más específicas del REST API. El REST API generalmente tiene un tipo de método, ya que el tipo de método es este acá. HTTP tiene varios métodos, tiene put, tiene post, tiene get. Entonces, en dependencia de lo que ustedes quieran hacer, es el tipo de método HTTP que tienen que pasar. ¿Ok? Generalmente, si ustedes acceden con un navegador web, siempre va a ser get. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren hacer ya métodos HTTP más avanzados, yo les recomiendo que hay una herramienta que se llama Postman, ¿ya? Postman es para testear este tipo de cosas. Cuando ustedes están creando microservicios y cosas así, y tienen un REST API y necesitan pedirle cosas y interactuar con ella a través de métodos HTTP, ¿ya? Postman sirve para eso. ¿Ok? Entonces en Postman yo le digo cuál es el método que quiero ejecutar, cuál es la URL, cuál es el body, cuáles son los parámetros, ¿ya? Porque muchas veces
estas cosas están, a ver, en este caso yo lo tengo en el localhost, pero hay otras veces que me van a pedir un token, porque si yo no tengo un token no voy a poder interactuar con el API, ¿ok? Entonces ese token se le pasa como parámetro y Postman me permite hacer todo eso. Ya, por lo general, después cuando ustedes tengan un software, lo van a hacer a través de Python o a través de otra, de otro lenguaje de programación de manera automática, ¿no? Pero Postman le permite como probar, ¿ya? Le permite crear estas consultas y echarlas a andar y ver si está funcionando el REST API. Es decir, es como una herramienta de debugueo, ¿ya? Yo lo utilizo cuando estoy trabajando con un REST API o algo así, la utilizo para ver si están funcionando todos los métodos como yo quiero, si me están dando la respuesta que yo quiero, porque yo creo la consulta con Postman, le doy enviar y él envía ese método HTTP y la respuesta me la pone en consola. Es súper útil y súper intuitivo. Ahí después, si ustedes quieren, ven Postman. Yo creo que un tutorial en 15 minutos ya pueden saber todo lo que hace Postman. No, no todo, no, perdón, porque Postman, discúlpenme los que saben mucho más Postman, pero claro, Postman es una herramienta que ahora, como les ha ido también, les han ido agregando funcionalidades, pero para lo que ocupa el 90% de los usuarios, para lo que ocupa Postman, con 15 minutos un tutorial les basta, ¿ya? Porque es simplemente enviar, eh, porque Postman puede hacer muchas otras cosas, puede enviar una cantidad de consultas, hacer pruebas de testeo de que estén funcionando los servidores, puede hacer un millón de cosas, pero bueno, para lo que utilizamos la mayoría de las personas es para testear determinadas APIs, ya, REST API. Muchas veces también algún proveedor les dice, mira, yo tengo un REST API que hace tal cosa y quiero que tú me desarrolles un software en base a esta REST API. Entonces con Postman yo puedo interactuar con esa REST API, ver cómo funciona, ver si está funcionando determinadas cosas y después que ya yo esté seguro de que funciona, ya eso lo traduzco a Python o al lenguaje de programación que estoy utilizando. ¿Ok? Entonces aquí lo que está haciendo es una petición put a esta URL y este JSON lo estoy pasando en el body de la petición HTTP. Recuerden, una petición HTTP tiene el método, es decir, el tipo de método, la URL, tiene también el body y tiene varios parámetros. En este caso, si yo tengo un token, aquí parece que hay que pasarle un parámetro que hay que decirle que el tipo de datos que hay aquí es JSON, ¿ya? Entonces, lo que me da como respuesta es acknowledge true. Si me da esto, es que lo pudo crear sin ningún problema, ¿ya? Si me dice false, es que dio algún error. De hecho, puede darme algún otro tipo de respuesta si tiene errores, ¿ok? Pero bueno, aquí básicamente estoy creando el índice compañía, ¿ya? Y estoy diciendo que lo haga en un único char y que cree una réplica, es decir, que esté en dos lugares replicados, ¿ya? Y que las tablas que va a tener ese índice va a ser empleado, ¿ya? Que van a tener edad, los años de experiencia y, y el nombre, y a su vez edad va a ser un campo de tipo long, años de experiencia va a ser un campo de tipo long, y el nombre va a ser un año de tipo string. Todo eso se hace con un JSON. Ok, ¿cómo insertar datos? Bueno, ya cuando yo tengo creada el índice y tengo definida cuáles son los tipos de ese índice, yo puedo decir, ok, en el nodo de Elasticsearch, esto generalmente se comunica con un client node, ya el IP de client node y el puerto 9200, le digo create, ya, y en el cuerpo le tengo que pasar los datos, ya. Y entonces cuando yo esté llamando a esta URL con estos datos, Elasticsearch sabe que yo lo que quiero hacer es crear un nuevo empleado, ya, es decir, agregar un dato de un nuevo empleado y el nombre va a ser Andrew, la edad va a ser 45 y la experiencia en años va a ser 10. Ya, esto, como les decía, esto lo pueden hacer a través de Postman para ver de que todo se esté creando bien, pero por lo general cuando nosotros agregamos datos y todo eso se hace de manera automática con un lenguaje de programación, ¿ya? Es decir, yo tengo un empleado que me está a través de un formulario web, está creando los datos y ese formulario web se comunica con Elasticsearch, ¿ya? No sé, en dependencia del, si yo lo estoy haciendo en Laravel con PHP, entonces PHP va a tener que enviar una petición post al nodo donde esté corriendo Elasticsearch, ¿ya? Con los datos de ese formulario web, ¿ok?
Y entonces fíjense que cada vez que los usuarios vayan creando datos, eso se va a ir almacenando en Elasticsearch, ¿ya? Y la manera de crear datos es esta. Y como respuesta, si se creó bien, va a decir en qué índice se creó, cuál es el tipo, cuál es el ID de su usuario específico. Cada usuario, de hecho, cada dato va a tener un ID específico y único, ¿ya? Eh, la versión, porque se puede ir actualizando, los charts, el total de charts que hay, si fue creado de manera successful, ¿ya? Es decir, de manera fructífera, si se pudo crear bien, sin problema, y ya, y creado true. Aquí un total 2 porque definimos una réplica, ¿ya? Y a pesar de que esto está, el índice está en un único char, ¿ya? Como tenemos una réplica, ese único char lo tenemos replicado en dos lugares, por eso es que me parece que en total hay 2. ¿Ya? Entonces, si yo quiero buscar datos, la manera de hacerlo es, por ejemplo, imagínense que yo quiero buscar todos los datos que están en el índice bank. ¿Ya? Bueno, aquí, en realidad, aquí se quitó para, para no tener toda esta URL completa, se quitó esta primera parte, ¿ya? Pero igual habría que poner http // bueno, en este caso localhost, por ahí iría un IP, dos puntos y el puerto, ¿ok? Y después el índice /search, ¿ya? Y ahí en el query, si yo quiero matchear todos los campos, yo pongo match all, ¿ya? Pero en realidad yo puedo hacer queries para campos específicos, ¿ya? En este caso estoy diciendo, busca todos los datos y dame el primer dato que encuentre, ¿ya? Me va a dar un solo dato. Ya en este otro caso, también decirles que Elasticsearch almacena todo como ordenado, ¿ya? Esa es la manera de funcionar tan rápido, que todo lo almacena ordenado. Cuando yo almaceno un índice, va a tener ordenación por cada una de las columnas, ¿ya? Entonces, cuando yo digo size 1, generalmente me va a dar el menor, ¿ya? Bueno, con respecto a algún criterio, pero en este caso estoy machando todos los datos, así que el criterio puede ser bastante difuso. Ya, entonces aquí estoy diciendo, dámelos todos, pero empieza desde el dato 10 y a partir de ese dato 10 dame una cantidad de 10. Entonces, lo que me va a dar es desde el dato 10 hasta el 20. ¿Ok? Estoy diciendo, desde el 10 obtén 10 elementos. Si aquí le doy 100, me va a dar desde el 10 hasta el 110. ¿Ok? Y aquí en search es lo mismo, pero le estoy diciendo que quiero que me lo dé ordenado esta columna solamente y que esté en orden descendiente, ¿ok? Porque por defecto va a estar en orden ascendente. Entonces quiero que me lo dé en orden descendente. Otra manera de hacer es que me dé solamente estos dos campos. Si yo quiero que me dé estos dos campos, a ver, todas estas cosas se pueden integrar. Como ustedes bien vieron acá, el size puede venir acá o puede venir acá. El size es como el count no, el count no, ¿cómo se llama? El limit de SQL, ¿ya? Lo que me dice es cuántos elementos obtener, ¿ya? Pero yo puedo utilizar size en cualquiera, igual que sort lo puedo utilizar en cualquiera, from igual, ¿ya? Entonces aquí estoy diciendo query match all y obtén solamente estas dos columnas, ¿ya? La columna account number y balance, ¿ok? No quiero más ninguna otra columna. En este caso le estoy diciendo, busca todo lo que encuentres en banco, pero quiero que machees el número de cuenta con el valor 20, ¿ok? Entonces, si el número de cuenta tiene 20, va a darme el resultado de ese número de cuenta. Y ahí me va a dar todos los documentos que tienen número de cuenta 20. En este caso, ya aquí puedo buscar diciendo que quiero que la dirección tenga 1000 y además tenga lane. El must, este de aquí, a ver, el query, el boolean, cuando yo quiero hacer algo así como los if, que yo quiero esto y esto y esto y esto, o esto, poner esta condición o esta otra, ¿ya? Entonces, el must es como el and, ¿ok? Aquí yo estoy diciendo, quiero que el address tenga 1000 y que además el address tenga lane, ¿ok?
Y en este caso estoy diciendo que el address tenga 1000 o que el address tenga lane, ¿ok? Uno de los dos. El should es como el or y el must es como el and, ¿ok? Y por último, vamos a ver cómo eliminar. A ver, si yo quiero eliminar un índice, yo le paso el nombre del índice. Si yo quiero eliminar un, un documento, perdón, todos los documentos de determinada tabla, de determinado tipo, ya, yo le paso el tipo y él elimina todos los documentos de ese tipo. Y si yo quiero eliminar un documento específico, yo el, le paso el índice, le paso el tipo del documento y cuál es el ID de ese documento. ¿Ok? Y en otro caso, si yo quiero eliminar un documento por una query, lo que hago es que en lugar de enviar, fíjense que aquí yo no estoy enviando un put ni nada, estoy enviando un delete. Entonces aquí yo en vez de enviar un delete, envío un post a esta URL, ¿ya? Y dentro del cuerpo tengo que poner en el query con qué yo quiero macharlo. Entonces todo lo que en el título diga aventura, ¿ya? Es decir, un substring que diga aventura, todo eso lo va a eliminar. ¿Ok? Entonces también se puede eliminar por ID o se puede eliminar por query. Ya, si quieren ver otras cosas que se pueden hacer con Elasticsearch, bueno, aquí tienen un artículo que dice 25, 23 cosas útiles que se pueden hacer con Elasticsearch, ya. Bueno, de hecho dice 23 ejemplos útiles de Elasticsearch y aquí una guía ya más abarcadora, que es la referencia de Elasticsearch en sí. Y ahí están todos los ejemplos de todas las cosas que ustedes pueden hacer con Elasticsearch, ¿ya? Pero básicamente yo creo que viendo esta guía quedarían listos porque generalmente en Elasticsearch nosotros hacemos casi siempre lo mismo. Entonces a veces hay cosas más rebuscadas, pero generalmente no las necesitamos. ¿Ok? Entonces, eso. Ya chicos, entonces en la clase que viene, del viernes, lo que vamos a estar viendo es Logstash y Kibana, que son otras dos piezas que forman parte del ecosistema de Elasticsearch. Elasticsearch es la base de datos y Logstash es como el que le inserta los datos y Kibana es como el graficador de Elasticsearch. Yo puedo utilizar Elasticsearch sin estas dos herramientas extras, ¿no? Pero estas dos herramientas muchas veces se utilizan y van a ver que son muy útiles en varios casos. Ya chicos, entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase. Chao, chao y que estén muy bien.